Queridos hermanos, reciban un gran saludo en esta ocasión. Nos alegra poder encontrarnos en este espacio, creciendo en la palabra. Reciban un gran saludo desde las oficinas de la Asociación Metropolitana. Nos alegra poder comenzar el estudio de la lección número 9, Controversias en Jerusalén. Esta lección es maravillosa, es una lección que nos va a brindar enseñanzas muy importantes en relación al ministerio de Jesús y una parte específica de él mismo, donde tiene que enfrentar controversias, donde tiene que resolver, dar respuesta y donde se conduce de forma extraordinaria. Y me parece que será una lección muy oportuna, muy atinada para todos nosotros. Así que, en primer lugar, quiero compartir con ustedes los 3 puntos sobre los cuales estaremos guiando el estudio de esta lección número 9, y es respuesta a las controversias. Punto número 1. El punto número 2 es la autoridad de Jesús. Y el punto número 3, la Biblia para toda controversia. Así que en esta ocasión nos acompañan el pastor Juan José García Casillas y el pastor Antonio Gil Mesano. Nos alegra poder saludarlos, darles la bienvenida, y entonces ellos también quieren saludarlos y quieren mandar saludos a nuestros hermanos en diferentes lugares. Pastor Juan José, bienvenido sea. Gracias, pastor. Bien, pues sí, queremos enviar un saludo a nuestro hermano Elías Espinosa, donde él radica en Arizona y nos sigue desde el 2018. Y agradecemos que semana tras semana nos acompañe en esta transmisión. Así también a la hermana Susi, que es la primera vez que nos sigue desde Perú, y le animamos para que semana con semana pueda acompañarnos en esa transmisión, y a todos aquellos hermanos que nos siguen a través de los diferentes países como Colombia, como parte de Estados Unidos y algunos hermanos en Europa. Gracias por ello. Que Dios bendiga a cada uno de estos hermanos que nos siguen semana con semana. Gracias, pastor, y damos la bienvenida también al pastor Antonio. Pastor, bienvenido sea. Gracias, Pastor Enoch, y es un gusto poder estar aquí con ustedes ahora en este programa tan especial que, como ya lo dijo el Pastor Juan José, bueno, pues desde diferentes lugares del mundo siguen las transmisiones semana tras semana. Y bueno, aprendemos mucho. Cada semana siempre aprendemos lecciones muy importantes, enseñanzas prácticas, y damos muchas gracias por esta plataforma que de ya tiempo atrás, ya tiene varios años, que la asociación ha tenido a bien transmitir el estudio de la palabra, el estudio de la lección. Y bueno, no solamente fuera del país, sino también dentro del país. Hay muchos hermanos que siguen las transmisiones, que siguen cada semana el repaso de la lección, y pues queremos saludarles a nuestros hermanos en todo lo que es el territorio nacional aquí en México. Muchas gracias, hermanos, por seguirnos, por estar acompañándonos semana tras semana. En esta ocasión queremos darle un saludo a nuestro hermano Albino Arroyo, que nos visita, que nos acompaña más bien desde Tlaliscoya, en Veracruz. Desde allá cerca del puerto de Veracruz, allá en esa tierra hermosa de la cuenca del Papaloapan, y nos da mucho gusto que nos acompañen, y obviamente a todos nuestros amigos y hermanos que están en todo lo que va del territorio de nuestro querido país México. Saludos a cada uno de ustedes. Muchas gracias, pastor, y nos gozamos en estos saludos porque este es un espacio también, si hay algo importante que la lección de escuela sabática genera, es unidad de toda la hermandad en todo el mundo. Y qué bendición, porque tenemos la oportunidad de saludar. Y yo quiero centrar estos saludos a continuación para todos nuestros maestros de escuela sabática. Todos nuestros maestros, todos los que imparten semana a semana. Anhelamos que esta guía, este estudio continúe siendo de bendición y orientación para la exposición de cada sábado, la impartición de la lección de escuela sabática que ustedes realizan semana a semana. Saludamos también
de forma muy, muy especial a nuestros hermanos de la Asociación Metropolitana. Y de manera especial enviamos un saludo a la hermana Milka Santillán de la Iglesia de San Salvador, allá al sur de la Ciudad de México. Pertenece al Distrito de las Flores y nos da mucho gusto mandar estos afectuosos saludos. Y hermanos, queremos invitarlos para que ustedes continúen semana a semana, no solamente sintonizando, compartiendo estas lecciones importantes, difundiendo, repasando, tomando tiempo para el estudio de la santa palabra de nuestro Señor. Y quiero también finalizar este momento enviando saludos a tantos hermanos que viven en la Unión Americana. Hace unos días tuvimos la oportunidad de estar en un evento mundial y pudimos saludar a muchísimos hermanos de diferentes estados de la Unión Americana. Ellos semana a semana siguen este estudio de la lección de escuela sabática, creciendo en la palabra. Nos da muchísimo gusto, reciban un gran saludo, abrazos, que Dios pueda bendecirles abundantemente, prosperarles y hacer de ustedes hombres y mujeres fieles, preparados para la segunda venida de Cristo Jesús. Vamos a hacer una oración y entonces estaremos listos para ingresar al estudio de la primera parte de nuestra lección. Inclinemos el rostro. Nuestro Dios y Padre que estás en el cielo, bendito sea tu nombre. En esta ocasión, Señor, clamamos a ti pidiendo sabiduría, entendimiento y gracia de lo alto para poder estudiar esta lección importante. Queremos suplicarte, Señor, que nos acompañes, que bendigas, por favor, a tus hijos en todo el mundo y que estas lecciones puedan edificar nuestra vida y puedan afirmar nuestra fe en las promesas de Cristo Jesús. Señor, bendícenos en este lugar al tomar la palabra, al expresar las ideas, que tu Santo Espíritu nos acompañe. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Vamos a dar inicio con el estudio de la lección número 9, Controversias en Jerusalén. Y queridos y apreciados pastores, Pastor Juan, Pastor Antonio, estamos en un escenario de controversias. Y para ser honestos, las controversias se generan, si no es que todos los días, muy frecuentemente en nuestras vidas. Y las controversias generalmente van a dejar a unos disgustados y a otros felices. Las controversias van a generar incluso ruptura, separación, conflictos, y por supuesto, dependiendo el grado de controversias, va a ser el nivel de respuesta a estas mismas. Lo que es una realidad es que el estudio de la Biblia también va a generar controversias. Es más, un mismo pasaje puede ser interpretado de muchas maneras y en algunos casos puede generar controversias. Y parece ser que definitivamente el ministerio de Jesús, cuando se hace público un ministerio, viene a generar serias controversias por la incomodidad que genera en el liderazgo de la época y en las personas que se habían mantenido, que habían regulado un estándar de vida, una forma de proceder y de conducirse, de tal manera que cuando Jesús viene y rompe todos esos esquemas, ustedes van a escuchar que desde el principio en el Sermón del Monte Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, es decir, vengo a romper todo eso. Ya está generando controversias el ministerio de Jesús. Se había mantenido ciertamente de forma discreta, Pastor Juan, pero llega el momento cuando Jesús mismo tiene preparado y en función al cumplimiento profético, Jesús ingresa a Jerusalén de manera triunfal sobre un pollino. ¿Qué lecciones aprendemos de esta experiencia, Pastor? Bueno, es interesante esta parte. Como tú lo acabas de decir, Pastor, las controversias comienzan desde el principio o desde el momento que Jesús aparece en escena en la historia de la humanidad, ¿no?
haciendo los milagros, la gente, o los líderes religiosos en su tiempo, comenzaban a pensar que quién era este hombre, ¿no? ¿Por qué hacía estas cosas o por qué lo hacía de esta manera? Pero en esa parte, cuando ya estamos a la parte final de la vida de Jesús, por así decirlo, que ya llegaba a la parte final como ser humano en este mundo, ¿sí? Siendo que Él es Dios, pero resulta que en esta parte final, Jesús hacía milagros o se aparecía o hacía cosas donde la gente pues lo recibía, pero no había mucha Difusión. difusión, gracias, no había mucha popularidad, vamos a decirlo de esta manera, pero ahora Jesús decide entrar de una manera triunfal. No decide de esa manera, ¿no? Él, voy a decirlo así, planificó su exaltación o planificó ese momento especial para entrar, ¿no? Para que el pueblo lo reconociera como un rey, ¿no? Y claro, cuando vamos a la Biblia y vamos al Antiguo Testamento, encontramos parte de esta profecía, ¿no? ¿Por qué? Porque la misma lección de Escuelas Sabáticas menciona que 500 años antes del nacimiento de Jesús, el profeta Zacarías predijo precisamente este momento que nos marca la lección de esta semana. Y allí en el libro de Zacarías, capítulo 9, versículos 9 y 10 nos dice ahí: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Mira que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, pero humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Él destruirá los carros de Efraín y los caballos de Jerusalén. Los arcos de guerra serán quebrados y proclamará la paz a las naciones. Su señorío será de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra, ¿no? Ya el profeta Zacarías había dicho cómo iba a llegar el Salvador. Y aunque todos esperaban un rey y esperaban que Jesús fuese rey, ellos lo imaginaron como sentarse tal vez en la silla de Herodes, ¿no? Tal vez sentarse, no sé, tomar el lugar y decir aquí va a ser mi reino y pongo aquí mi trono. Y tal vez lo pensaron terrenalmente, ¿no? De hecho, cuando Jesús muere en la cruz y resucita, las dos personas que van caminando hacia Emaús, uno de ellos dice: ¿dónde está? De todo lo que nos dijo, o sea, ellos esperaban ver al rey, ¿no? De una física y no estaba, ¿no? Entonces, en esta parte Jesús entra de esta manera y el pueblo reconoce a Jesús como rey. Al gritar, Hosana, Hosana, el rey de David viene, ¿no? Jesús salva, Jesús sana, ¿no? Y la gente lo reconoce. Es la única parte de la historia de Jesús que Él permite que se le reconozca como rey, ¿no? Y aquí hay algo importante, Pastor Gil. La ciudad entera se ve agitada por la presencia de Jesús. Así es. Adelante. Sí, realmente, pues como ya el pastor Juan José lo mencionaba, en varias ocasiones en su ministerio Jesús le había dicho a los endemoniados, a los que sanó, a los ciegos, a los leprosos, les había dicho, no digan nada, no comenten nada, no digan que yo lo hice, vayan y preséntense ante el sacerdote, normal, hagan su vida normal, aquí no pasó nada. ¿Por qué? Porque precisamente él no quería que la gente pudiese mirarlo ya como el Mesías, y como el Mesías en el contexto que ellos lo tenían, que era el Mesías que se iba a instaurar, que se iba a instalar en el rey, como rey allí, le iba a quitar el trono a Herodes y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que hace Jesús es decir, ¿sabes qué? Todavía esa hora no ha llegado. Todavía no. Entonces, en varias ocasiones nosotros vemos que le dice a la gente no. Y yo creo que en las lecciones pasadas nuestros amigos, hermanos, no, lo estarán recordando. Lo estarán recordando cuántas veces Jesús dijo, no digan nada. Pero en esta ocasión es abierto. Sí. En esta ocasión, como ya lo mencionó Pastor García, realmente Jesús permite
que se haga este alboroto en la ciudad, que la gente, era el inicio de la Pascua, se estaba iniciando la fiesta de la Pascua. Era una celebración en donde venían de diversos lugares a reunirse a Jerusalén para poder celebrar la Pascua. Había demasiada gente, no solamente las miles de personas que estaban allí, sino que había mucha gente que había venido de diferentes partes. Y obviamente Jesús no quería que esto fuera ya oculto, porque ya llegaba un momento muy especial y era el momento de poder cumplir con esa planeación que él mismo traía desde el cielo. La sierva del Señor dice que cuando él venía de Galilea a Jerusalén, y las dos lecciones pasadas, donde Jesús instruyó a sus discípulos, la 1 y la 2 que ya vimos en las 2 lecciones anteriores, pues Jesús los estaba preparando precisamente para este momento. Jesús estaba preparando a la iglesia como nos prepara ahora a nosotros. Pero dice que en esa planeación que él tenía, eterna que él tenía, era en este momento, justo en este momento, estaba la unidad de la paz de Dios con su pueblo. Así lo señala la sierva del Señor. Era la unidad que Cristo se encontró con el Padre en una perfecta unidad de paz. Venía preparando a sus discípulos para decirles: voy a ser crucificado, voy a morir, pero voy a resucitar. Correcto, está bien. Pero pues ellos no esperaban eso, ¿no? Ellos esperaban la restauración del reino de Israel. Y obviamente veían a Cristo. Y Cristo en este momento les dijo: voy a hacerlo. Les voy a dar lo que ustedes quieren, pero no como ustedes lo quieren. Lo que quieren, pero no como ustedes lo quieren. Esta escena genera una controversia porque va a generar el despertar, el odio, la animadversión de todo el liderazgo, Y vamos a darnos cuenta a lo largo de esta lección que tanto sacerdotes, saduceos, fariseos, todo tipo de personas se hacen presentes y se manifiestan en contra del Señor. Jesús continúa. Después de este momento, ahora sucede algo extraordinario porque se encuentra en una escena donde sus declaraciones o su declaración señala la falta de cumplimiento del propósito de en este caso, de un árbol, ¿no? ¿Ya? De un árbol. Y hay grandes lecciones que podemos aprender de ahí, porque estamos hablando ahí en Marcos capítulo 11, del verso 20 al 26, donde Jesús se encuentra con una higuera. Él tiene hambre, Pastor Juan, quiere comer algo y se encuentra con esa higuera. ¿Pero qué pasa allí? Bueno, es interesante porque llega ahí a la higuera, está frondosa la higuera, o sea, tiene hojas, está bien, no era el tiempo de que diera fruto, pero Jesús llega ahí y no encuentra el fruto ahí, y la maldice, ¿no? O sea, llega ahí y al no ver fruto, Jesús dice que nunca más nadie coma fruto de ella, ¿no? O sea, es lo que Jesús menciona ahí. Los discípulos escucharon. Pero de ahí se dirige hacia el templo. Pero con relación a la higuera, bueno, tenía que ver con la nación judía, ¿no? Ellos creían estar bien. Ellos creían que su liderazgo era el mejor, ¿no? Y Jesús lo ilustra con esta higuera, ¿no? La higuera frondosa. Y aunque Jesús les dice: no comeré más de fruto, pues refiriéndose al pueblo de Israel, sobre todo a los líderes religiosos en su momento, ¿no? Que no lo querían. Así es que en ese sentido los judíos estaban confirmando el rechazo de Jesús. Y Jesús se dirige hacia el templo. Y cuando llega al templo, pues él saca los cambistas, una escena como lo que registra el Evangelio de Juan capítulo 2, ¿no? Saca a los cambistas, saca la gente del templo, les llama la atención. ¿Por qué? Porque el templo ofrecía salvación. Y la higuera, pues aunque sus hojas eran atractivas, no tenían alimento. La higuera no tenía alimento en ese momento.
Sí, sí, sí. Hay un momento muy especial. La Biblia dice, entre algunos de los detalles de este momento, dice que pues Jesús tenía hambre. Sí. En su naturaleza humana, así como en algún momento dice que estaba cansado y se durmió en una barca, así como pues él tenía ciertas, su naturaleza normal, pues en este momento dice, tuvo hambre y fue y buscó en esa higuera, tenía hojas. La Biblia también en otro de los detalles que plasma dice que no era tiempo de higos, fue a buscar de comer. Pero él sabía que no era tiempo de higos, porque conocedor de la naturaleza, que era Jesús, pues él sabía que no era tiempo de higos. Entonces la gran pregunta es, bueno, y entonces, ¿cómo es que Jesús fue a esa higuera buscando comer, pero sabía que no era tiempo de higos? Apareciera aquí algo hasta controversial, ya hablando de las controversias, ¿no? Correcto. Pareciera que algo ilógico. Pero es que en la naturaleza y los conocedores, y seguramente alguien que sepa de asuntos de hortalizas y demás, los higos, cuando comienza la higuera a sacar sus hojas y comienza a hacerse frondoso en cuanto a las hojas, le salen unos pequeños nódulos, Ujú. como higuitos, como si fueran ya los primeros frutos. Esos también se comen. O sea, sí es pura hoja, pero al pie de la hoja hay unos nódulos chiquitos, que eso también se come. Y eso es lo que precisamente buscó Jesús. No buscaba los Los higos, higos el como fruto tal. ya como tal, que eso es cuando ya cae la hoja, sino buscaba esos nódulos. Si no existían esos nódulos, quería decir simple y sencillamente, no va a haber, esta higuera es estéril. Yo no sé cuántos de ustedes han visto un árbol que da fruto o una planta que debe de dar algún fruto y que no lo da. Y uno dice, no, pues es que y a veces los conocedores de hortalizas y de agricultura dicen, no, pues es que este es macho, este no da, este no da. Bueno, yo he escuchado eso, ¿no? Yo no soy agricultor ni mucho menos, pero lo he escuchado, ¿no? Es que este es macho, este no va a dar fruto. Jesús no estaba diciendo que era un macho en la higuera, ¿verdad? Y que no iba a dar fruto. Sabía que era una higuera estéril y que simple y sencillamente no iba a dar fruto. Hay un refrán que dice, mucho ruido y pocas nueces. Cuando muchas veces hacemos alarde de algo. Y eso es precisamente lo que Jesús estaba señalando en esta ocasión con la higuera. Y estaba haciendo esa comparación con los líderes religiosos de su tiempo. Realmente. Mucho ruido, como tú dijiste. Y pocas nueces. No había resultados. No había resultados. Necesitamos ir a Isaías para poder mirar un poquito. Si nosotros leímos Jeremías, el capítulo 24, nos vamos a encontrar que esto ya estaba dicho. Y por eso los mismos sacerdotes se dieron cuenta que él estaba hablando de ellos, porque si vamos a Jeremías 24, y si me permiten leerlo, son todo el capítulo 24, pero no son muchos versículos, son solamente unos 10 versículos, pero es que es prácticamente lo mismo que estaba pasando. Dice así Jeremías, hablando acerca del pueblo de Israel. No estaba hablando de los líderes como tal, estaba hablando del pueblo, porque esta maldición para la higuera es para el pueblo de Israel. Así es. Entonces dice así en Jeremías 24, después de haber transportado Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herreros de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestas de higos puestas delante del templo de Jehová. Una vez más, higuera, higos, ¿verdad? Una cesta tenía higos muy buenos como brevas, y la otra cesta tenía higos muy malos, que de tan malos no se podían comer. Y me dijo Jehová, ¿qué ves tú, Jeremías? Y yo le dije, higos buenos, muy buenos, higos malos, muy malos.
que de tan malos no se pueden comer. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como a estos higos buenos, así miraré a los deportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos, para su bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien y los volveré a esta tierra, los edificaré y no los destruiré y los plantaré y no los arrancaré. Les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Y como los higos malos quedan tan malos que no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes, y al resto de Jerusalén, que quedó en esta tierra, y a los que habitan en la tierra de Egipto, y los daré por horror y por mal a todos los reinos de la tierra, y por infamia, por refrán, por burla y por maldición, a los lugares donde yo los dispersé. Hasta ahí me voy a quedar. Ya el último versículo prácticamente lo mismo. Ahí está hablando de higos buenos, higos malos. Está hablando de que dentro del pueblo de Israel pues había buenos y había malos también. Y que esta sentencia sobre la higuera representaba prácticamente a los higos malos. Estaba representando en esta visión que le dio a Jeremías, le estaba diciendo, ustedes son los higos malos, que voy a desechar, que simple y sencillamente ya no hay opción para ustedes. Ustedes están desechados. Y es cuando llega al templo. Y es cuando llega al templo. ¿No? Y ya cuando llega al templo, pues como dijimos, Jesús saca pues a los cambistas, a la gente que está ahí, ¿no? Y el templo pues de Jerusalén ofrecía salvación. O sea, la gente sabía eso. Celebraban la Pascua o las fiestas, celebraban ahí, ofrecían salvación, pero el templo estaba corrompido. El templo estaba corrompido. Pero Jesús llegó para restaurarlo. Jesús llegó, y si lo aplicamos a nuestra vida, pues tal vez nuestra vida no sea la mejor, pero Jesús siempre llegará para restaurar nuestra vida. Bueno, yo quiero mencionar al respecto que si la higuera era un juicio contra el pueblo de Israel o los judíos, ahora en la limpieza del templo era un juicio contra los sacerdotes y líderes religiosos. Que bueno, nosotros como líderes de la iglesia, creo que también debe de llamarnos la atención, porque Jesús vino a cumplir muchas profecías. Jesús vino a decir que Él era el prometido, el Mesías. Y en todos los actos que Él hizo, y en todas las disertaciones que Él pronunció, en todos los momentos de su vida, de esos 3 años y medio de su ministerio, Él ejemplificó todas las profecías que se hablaron de Él en el Antiguo Testamento. Y esta no era la excepción. Esta no era la excepción, porque si nosotros vamos a Malaquías 2, 7, 3 al 4, nos vamos a encontrar con que Malaquías le hace también una reprensión a los líderes. Y entonces allí hay una pregunta, ¿y dónde está Jehová? En esa disertación de Malaquías, en esa reprensión contra los sacerdotes de aquel entonces, 400 años atrás, 400 años atrás ya estaba hablándoles en contra de lo que ellos estaban haciendo en su liderazgo. Pero 400 años después, volvió a suceder. Jesús entra por primera vez allá en Juan 2. Ajá. Jesús entra, limpia, eso es al inicio de su ministerio, limpia el templo y 3 años y medio después regresa y siguen las cosas igual. 400 años después, 3 años y medio después, las cosas siguen igual. Pero sigue la pregunta, ¿y dónde está Jehová? Y es aquí donde Jesús hace acto de presencia, donde Jesús se presenta y donde dicen, ¿ustedes se están preguntando dónde está Jehová? Bueno, yo soy ese ungido y vengo precisamente para eso. Y vengo a hacer juicio contra ustedes también. Y de ahí comienzan muchas controversias. Sí, realmente la presencia de Jesús ha generado un sinfín de controversias, ya ha despertado el pensamiento de cómo exterminarlo, cómo sacarlo del cuadro de parte del liderazgo. El pueblo, al final de cuentas, estas 2 sentencias que se generan, tanto con la higuera como con la limpieza del templo,
tiene que ver, y Jesús hace referencia con pasajes del Antiguo Testamento, donde los expresa, enfatiza, emite estas dos declaraciones, y finalmente nosotros vamos a entender que la presencia de Jesús ciertamente está conllevando un juicio, tanto al liderazgo, a la nación. ¿Por qué razón? Porque el incumplimiento del propósito por el cual el Señor los había colocado allí se está presentando. Y esto nos va a llevar a una serie de controversias que vamos a continuar analizando en el siguiente segmento. Así que en un momento estaremos de regreso. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas. Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. Continuamos con este estudio, estamos con la lección número 9, controversias en Jerusalén. Ya hemos visto algunos sucesos importantes que ocurren donde Jesús hace público su ministerio, donde se da a conocer, donde hace, de hecho, realiza un acto que va a generar un despertar serio. Y entonces sí, Pastor Antonio, Pastor Juan, agárrense porque vienen las cosas fuertes. Después de esto, miren, a través de los actos de Jesús, si hay algo que se va a sentir desafiada, es la autoridad de los líderes de Israel. Y entonces, por supuesto, cuando él ingresa como rey, inmediatamente después viene la limpieza del atrio del templo, y esto ya va a generar serios problemas, una controversia, porque finalmente se había corrompido tanto que había un negocio completo, integral, ahí en el atrio del templo. Y Jesús conoce más allá de que una persona esté vendiendo. Él sabe el teje, el maneje de todas las artimañas que ya habían sido empleadas y la forma como el liderazgo en ese momento quería enriquecerse o se estaba enriqueciendo ilícitamente a costa de la fe de las personas. Y ese acto no es nuevo, a lo largo de la historia en repetidas ocasiones se va a presentar. Pero, ¿qué pasa aquí, Pastor Juan José? Porque inmediatamente los líderes vienen y confrontan a Jesús. Yo creo que ese día que Jesús llega al templo y los saca, yo no sé, pero yo me quedo pensando que estos malvados, estos líderes religiosos, pues se confabularon, ¿no? Tal vez se reunieron, alguien dijo, vamos a vernos en la casa de Caifás, a lo mejor, por un nombre, por decirlo, ¿no? Y comenzaron a planear qué iban a hacer el otro día con él, ¿no? Porque estaban molestos por lo que había pasado ese día, ¿no? Y tal vez ellos empezaron a imaginar cómo entrampar a Jesús, cómo agarrarlo, ¿no? Y al siguiente día, como dice la lección, pues fueron para buscarlo.
fueron para buscarlo y ya ellos ya llevaban planificado lo que iban a decirle, esperaban la respuesta porque razonaron tal vez pensando lo que Jesús podía contestar para poder entramparlo y poder acabar con él, ¿no? Y entonces cuando llegan ahí, ¿con qué autoridad hiciste esto? O sea, ¿o por qué lo hiciste? ¿Tú quién eres para hacerlo, no? O sea, ¿quién eres tú para hacerlo? Nosotros somos los líderes, ¿tú quién eres, no? No sé, me imagino que llegaron de esa manera, ¿no? Sin embargo, ellos querían desacreditar públicamente el ministerio de Jesús. Querían acabar con él. Y cuando le preguntan eso, Jesús, pues Jesús los escucha, los mira, no les dice en eso nada, les va a responder porque sí, la Biblia, él les responde, pero yo me quedo pensando, ¿cómo a veces, sin darnos cuenta, el ser humano cae en ese juego, ¿no? O sea, sabemos quién es Jesús, ellos ya sabían lo que había hecho, y ellos también se daban cuenta que lo que Jesús había hecho no era malo. O sea, los milagros no era para beneficio de la gente, pero no lo aceptaban como el Mesías. Es como decir, yo creo lo que Jesús dice y veo lo que, pero no lo acepto como mi Dios, ¿no? ¿Y quién es Él, no? Y ellos preguntaban, ¿quién es Él, la autoridad, no? Y Jesús les responde sabiamente. Y les responde con una pregunta. ¿No? Ahora, ellos sabían que si Jesús decía que con la autoridad del cielo, bueno, pues podían tomar, y si lo decían con la autoridad de Herodes, lo podían tomar, o sea, lo estaban arrinconando para entramparlo, pero Jesús salió ileso de esa controversia, porque Jesús les dijo, ahí en Marcos, ahí en Marcos él dice, yo también les haría una pregunta, en el capítulo 11, versículos 29, Jesús respondió y les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? O sea, ellos habían rechazado a Juan, o sea, conocieron a Juan el Bautista. Si ellos decían de los hombres, ¿por qué no? Y si era de Juan, oye, pues Jesús los entrampó también de la misma manera y no sabían qué responder, ¿no? Y Jesús les dijo, bueno, como ustedes no me responden, pues yo tampoco les voy a responder. Tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas, ¿no? Y yo creo que Jesús lo hizo de esta manera. Yo creo que lo hizo para que se enojaran más, no sé. Pero se encolerizaron esos hombres todavía aún más al escuchar la respuesta. Ellos querían o creían que con esa pregunta ya tenían todo para acabar con Jesús. Es una gran lección para todos. La respuesta de Jesús con otra pregunta, hablando del bautismo de Juan, si provenía de Dios o de los hombres, es una lección también para nosotros hoy en día y a nuestros hermanos que están acompañándonos también. Es una gran lección porque muchas veces adoptamos autoridad. En muchas ocasiones sentimos que la autoridad que hemos adoptado, por ejemplo, cuando yo era niño, yo veía a mi papá y lo veía con una autoridad bárbara. Mi papá en casa mandaba, ordenaba, decía, tú haces esto, tú haces el otro, tú no haces aquí, tú no haces allá, tú vas, no vas. Sí, mi papá era una autoridad bárbara. Y yo veía a mi papá como niño, ¿no? Yo decía, algún día quiero ser como mi papá. Algún día quisiera tener la autoridad que tiene mi papá. Y fui creciendo. Y pues llegó el momento en donde, pues ahora yo tenía pues la autoridad porque me casé. Y entonces dije, bueno, pues ahora yo ya soy el jefe de la familia y yo ya tengo autoridad. Cruel decepción, porque mi autoridad la tenía la señora, ¿verdad? Quien me mandaba era ella, ya no era yo. Y entonces dije, bueno, algún día voy a tener autoridad, cuando tenga mis hijos. Y cuando nacieron mis hijos, dije, ahora sí tengo autoridad. Ahora ellos los voy a, así como mi papá, voy a mandarlos y les voy a decir que hagan esto y el otro. Y cuando yo quería hacer eso, mi esposa me decía, primero enséñales tú a
Así que seguía yo obedeciendo. Y yo decía, bueno, ¿cuándo voy a tener yo autoridad? ¿En qué momento voy a tener yo autoridad? Deseamos autoridad, queremos autoridad. Y muchas veces adoptamos la autoridad de mala manera, de una manera egoísta, de una manera arbitraria, de una manera que pues es para el beneficio personal, pero no es para el beneficio de los demás. La autoridad que Jesús les estaba diciendo a los líderes de la iglesia en ese entonces, a los principales sacerdotes, pues era, ¿con qué autoridad? ¿Con qué autoridad ustedes también hacen lo que hacen? ¿Lo hacen por ustedes mismos o lo hacen porque Dios les ha dado la autoridad? ¿De dónde? Obviamente, ellos querían saber de Jesús, pero Jesús ahora les regresaba la pregunta, ¿no? ¿De dónde? Y cuando les da la parábola, ahí en la lección que estamos estudiando de este día, Él les habla de una parábola, de la parábola del dueño de la viña. Y obviamente les dice, miren, el dueño de la viña es Dios. Dios es el que tiene toda la autoridad. Quien les dio autoridad a ustedes, pero Él sigue siendo el dueño de la viña. Y va a pedir resultados de esta viña. Y por eso va a mandar a sus siervos, para que den ustedes respuesta de esta viña, los resultados del trabajo de esta viña. Pero ustedes prefirieron matar a todos los siervos. Y cuando el dueño dijo, voy a mandar a mi hijo, porque él tiene la misma autoridad que yo tengo, ustedes rechazaron también esa autoridad. Rechazaron todo porque ustedes se sintieron dueños de esa autoridad. ¿Con qué autoridad? Aquí viene una pregunta para nosotros hoy en día, ¿no? Nosotros como iglesia, ¿con qué autoridad? Tenemos la autoridad del cielo y hacemos las cosas de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a los consejos del Espíritu Profecía. ¿Seguimos esos consejos? La iglesia actúa en su nivel local, hermanos, actúa de una manera correcta, de acuerdo a la autoridad de Dios, o estamos siguiendo nuestros propios planes con nuestra propia autoridad. ¿Qué autoridad? Este tema no solamente es controversial, Sí, es adicionalmente, yo creo que es un elemento donde nunca se encontrará la unidad en el pensamiento, en aceptarlo. ¿Por qué razón? Jesús lo sabía. Y estos hombres cuando preparan el escenario para hacerlo caer, porque ese era el punto, ridiculizarlo, hacerlo perder, hacerle perder la autoridad, denigrarlo, preparan su mejor argumento. Lo que ellos no saben, que nadie puede atentar contra el Dios del universo. Y en nuestro gran engaño humano, la autoridad que en ocasión se recibe en la condición humana, se llega a pensar que puede incluso sustituir la autoridad de Dios. Vean qué interesante. Lo que Jesús está diciendo a través de estos dos ejemplos y en la pugna de autoridad es, miren, lo que ustedes pretenden saber, yo ya lo sé desde antes. Y si hay algo importante, conozco sus corazones, así que sé la razón por la cual lo están expresando. Y quiero decirles al final, con la parábola de la viña, y cuando el hijo viene, el pensamiento de ellos es, matemos al hijo porque él es el heredero y entonces nosotros nos vamos a quedar con esa viña, con esa autoridad. Nosotros, si quitamos a Jesús del plano, nosotros vamos a poder hacer nuestra voluntad. Y el gran peligro de esta generación presente, nuestra generación, es quitar a Jesús del escenario. Porque a partir de ahí, nosotros estamos perdidos. Y esto nos enseña, me parece, grandes lecciones que debemos considerar, porque finalmente, si los líderes estaban tratando de sorprender a Jesús, él por supuesto no da una respuesta, sino que los va encauzando. Jesús no atiende una respuesta, sino más bien a través de otra pregunta los lleva a la reflexión, a la reflexión, a la reflexión.
y los está llevando. Jesús no se postula sobre un pensamiento y tal vez eso desgasta más al liderazgo. ¿Pero por qué? O sea, más bien, nosotros queríamos entramparlo y él parece ser que está jugando con nosotros. Y qué interesante porque finalmente esto desemboca en el pago de los impuestos también, ¿no? Otra escena interesante que vamos a encontrar. ¿Qué podemos aprender de ese momento donde Jesús determina que hay que pagar el impuesto y lo que es de Dios es de Dios? Entonces, ¿qué lecciones podemos aprender allí para cerrar este segmento? A Jesús, como dice el Evangelio de Marcos, ¿no? Enviaron ahora a los fariseos, ya no estaban los escribas, ahora van los fariseos, ¿no? Los herodianos, ¿no? No se llevaban entre ellos, pero ahí se unieron para atacar a Jesús. O sea, que había que acabar con aquel, como decíamos hace un momento, tenía toda la autoridad. Y había que buscar la forma de entramparlo y acabar con él, ¿no? Y entonces ahora le presentan hay otro escenario, le presentan otro momento, ¿no? Ellos le muestran la moneda, ¿no? Y la pregunta aquí, o lo que menciona aquí en el Evangelio de Marcos, en el versículos 13 y 14 dice, le enviaron a algunos de los fariseos y los herodianos para que los sorprendieran en alguna palabra. Viendo ellos le dijeron, Maestro, sabemos que eres hombre veraz y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres, sino que con verdad enseñas el camino de Dios. ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Daremos o no daremos? O sea, en la primera parte ellos reconocen quién es Dios. O sea, si lo hicieron de una manera burlándose de él, bueno, pero yo creo que ellos sabían quién era Jesús y reconocen, sabemos quién eres, ¿no? Sabemos quién eres tú, pero queremos preguntarte esto. ¿Tenemos que dar tributo a César o no? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? ¿A quién vamos a obedecer? ¿Quién tiene la autoridad? Nuevamente, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el punto al final de cuentas. Sí, exactamente. ¿Quién tiene la autoridad? Realmente, de verdad que esta gente pensaba, o sea, no le lanzaban así la pregunta, el gancho, sin pensar. Realmente tenía, como dicen los beisbolistas, tenía Jiribilla. tenía allí el toque, ¿no? Para que él cayera y se cometiera el strike, ¿no? Si Jesús decía, no, pues es que hay que pagar el impuesto. Hay que pagar el impuesto. Prácticamente eso era antipatriota. Pagar un impuesto a los romanos era ser antipatriota. Y no solamente ser antipatriota, era ofensa a Dios. Porque la monedita que le mostraron era una monedita que tenía, pues obviamente como las actuales nuestras, ¿verdad? Águila y sol, ¿no? Águila y sol para nosotros. En ese entonces tenía una frase que decía en una cara, Tiberio César, hijo del divino Augusto. Y en la otra cara decía Máximo Pontífice. O sea, era una persona con mucha autoridad que incluso era divino. Por eso de allí que decían ellos, si tú dices sí, hay que pagar el impuesto, eres un antipatriota y eres un ofensor de Dios. Tú no puedes decir que eres el Mesías, tú no puedes decir que eres el Hijo de Dios, tú no puedes decir que tienes autoridad porque estás contra el pueblo de Dios. Pero si él decía, no lo den, no lo pagues, los herodianos entonces ahora lo iban a llevar a Herodes. Este es un demagogo, este es un hombre que levanta al pueblo contra tu rey, contra ti, rey. Y entonces obviamente lo iban a agarrar por donde quiera. Ellos decían, ya lo ganamos. Ya lo agarramos. Así es. Lo que ellos no sabían, como ya se dijo, pues la palabra de Dios es la que tiene toda la autoridad, ¿verdad? Y Jesús les responde simple y sencillamente, bueno, si esta moneda es de César, pues dar al César lo que es de César. Cumple con tu parte civil, que es porque pues hay autoridades civiles, vivimos en un
donde Jesús dice, yo quito y pongo reyes, así lo dijo Daniel, así que no pasa nada, cumple con tus obligaciones civiles, pero a Dios da lo que es de Dios. A Él cumple, con Él cumple, primeramente, antes que a los hombres. Pablo lo dijo, primero es a Dios. Así que ahí estaba la respuesta. Y nuevamente ellos se fueron. Decepcionados. Y cada ocasión, con cada respuesta, intervención de Jesús, Él afirma su autoridad. Es correcto. Por esa razón, en medio de estas controversias, todas las dudas, todos los argumentos quedan completamente ridiculizados ante la autoridad de Jesús. Y queridos hermanos, vamos a ir a la tercera parte después de este espacio. Ya regresamos. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Estamos de regreso para continuar con la última parte, con la última sección de nuestro estudio. Lección número 9, controversias en Jerusalén. Y hemos ya transitado por las respuestas a las controversias. Hemos también hablado acerca de la autoridad de Jesús, vaya tema. Y ahora estamos en el desenlace del estudio de esta semana, que es la Biblia para toda controversia. Porque vamos a encontrarnos, entonces, Pastor Juan José, Pastor Antonio, que como parte de la secuencia de este capítulo y de los sucesos que acontecen con Jesús, ahora se acerca un hombre. Parece muy amigable y parece muy sincero el hombre, y hace una pregunta en medio de todo lo que se está viviendo, y esa pregunta nosotros la vamos a encontrar allí en Marcos 12, versículo 28. Podemos leer así: acercándose uno de los escribas, que los había oído discutir y sabía que les había respondido bien. Fíjense qué interesante. Él mismo está afirmando, sabía que les había respondido bien. Le preguntó a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y entonces Jesús responde, el primero de todos los mandamientos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. El segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esos. Y Jesús, pastor, está tomando una referencia que ellos conocían perfectamente, sí. Número uno. Y número dos, Jesús no solamente está atendiendo la pregunta que el escriba elabora, expresa, sino que adicionalmente lo complementa, da el primer mandamiento y el segundo mandamiento. Qué interesante, pastor. Sí, claro, o sea, esta parte, o en esta primera parte, cuando Jesús responde, el escriba ya la conocía, y sin duda la sabía de memoria, porque estaba en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 y 5, la Shema, como se menciona, la Shema, ¿no? Ellos lo conocían bien, ¿no? El Señor tu Dios uno es, ¿no? Y él sabía eso, pero Jesús complementa esa parte cuando dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquel hombre se da cuenta que Jesús ha respondido correctamente. Aquel hombre se da cuenta que Jesús es Dios. O sea, él entiende quién es él, ¿no? Porque si él hubiese seguido platicando, tal vez ese escriba en ese momento se hubiera convertido.
En ese momento se hubiera convertido, ¿no? Pero el escriba le dice, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. O sea, pues, digo, él conocía perfectamente esa parte de la escritura. Y Jesús se la mencionó, haciéndole ver cuál era el primer mandamiento, ¿no? Y él dice, y hay que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas. O sea, ellos sabían quién era Dios, ellos sabían que tenían que adorar al único Dios verdadero. Pero no entendían lo que hacía Jesús, pero ellos sabían esa parte, ¿no? Sabían esa parte. Y entonces Jesús, al escucharlo, le dijo, has respondido sabiamente. O sea, si sabes, si conoces, me doy cuenta que lees tu Biblia, por decirlo de esa manera, ¿no? Síguelo haciendo. Haz esto y estarás en el cielo. Tal vez lo pudo haber dicho de esa manera, ¿no? Ah, Jesús sabe o nos conoce cuando ustedes y yo somos sinceros. Yo creo que ese hombre llegó de esa manera. Él escuchó todo lo que se dijo, miró lo que había pasado y él hizo la pregunta. Si tú eres la autoridad, ¿cuál es el primer mandamiento? A ver, explícame esto. Él lo sabía. Jesús respondió. Y le mencionó todavía más, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El hombre lo entendió. Y yo creo que hoy día, cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar un Dios que nos habla con verdad, que nos habla con autoridad y que nos dice, estás respondiendo bien, continúa en el camino que llevas. Pero no olvides amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con toda tu vida y a tu prójimo como a ti mismo. Síguelo practicando día con día. Yo me quedaría con esa parte de la lección. El escriba, otro grupo más fuerte, igual que los fariseos, igual que los saduceos, igual que los sacerdotes, conocedor, como ya bien dijiste, pastor, conocedor de la palabra de Dios, pero ellos tenían 613 leyes. Así es. Recordemos de que ellos tenían no solamente una ley, Sí. sino tenían 613 Mandamientos, leyes que sí, que ellos se regían por ellos. Así es. Y cuando él le pregunta, ¿cuál de todos es el mejor, el mayor? Pues obviamente él pensó, pues me va a hablar de una de esos 613. Me va a decir algo de eso. Pero la palabra de Dios es clara. Nosotros podemos tener muchas leyes y reglas externas. ¿Qué es lo que precisamente descubrió este escriba? Cuando Jesús le respondió de esa manera, él reconoció que sus leyes eran solamente ceremonias externas. Eran palabra de hombre. Para mejorar quizá en el estilo de vida, en el andar. Pero no tenía no cumplía el objetivo de tener una piedad, de tener un encuentro con Dios. No hablaban de eso. No hablan, de hecho, de eso. Y cuando Jesús le dice, el primer mandamiento es este, ama a tu Dios, y le menciona la Shema, y luego le da el añadido, que no se lo pidió de paso. No. Él nada más le pidió uno, no le pidió dos. No le dijo, oye, dime los dos primero. Le dijo, dame el primero nada más. Pero Jesús le dijo, mira, es que no te puedo decir uno nada más. La ecuación completa es esta. Sí, es que están ligados. Y es que, ¿cómo puedo yo amar a Dios si yo odio a mi hermano? O sea, yo no puedo externamente, porque eso es lo que ustedes dicen en sus leyes. Prácticamente le dijo Jesús al escriba. Sí. En sus leyes ustedes dicen muchas cosas que ustedes van a hacer. Pero si ustedes no aman a Dios, ¿cómo las van a hacer? Y si ustedes no aman a su prójimo, ¿cómo dicen amar a Dios?
está completamente ligado. Y eso obviamente son los 10 mandamientos, que lamentablemente, pues otras denominaciones Separan. lo separan, los rompen y dicen, es que ya Jesús cambió la ley. Ujú. Y prácticamente, y realmente no es así. Y en medio de este escenario vale la pena decir, porque me parece que el desenlace de este diálogo de Jesús con el escriba, estando presentes los otros líderes, ¿Sí? y el autor de la lección señala, ya me imagino el ceño fruncido de aquellos, ¿no? La rabia que había en sus rostros, pero hay una conclusión interesante, no estar lejos no significa estar dentro. Y esto es algo muy, muy revelador en realidad para la experiencia de todo ser humano. Hemos llegado al final del estudio de nuestra lección. Hemos transitado por una jornada maravillosa de muchas enseñanzas y agradecemos al Señor por ello y agradecemos también a nuestros invitados, el pastor Antonio Gil Mesano, al pastor Juan José García Casillas. Nos sentimos muy felices y vamos a entrar entonces a la parte de las conclusiones. Así que, Pastor Juan José, muchas gracias por habernos acompañado. Conclusión, por favor, y saludos a nuestros hermanos. Gracias, gracias. Y bueno, saludos a cada uno de los hermanos que nos ha seguido y les animamos para que continúen acompañándonos semana tras semana. Y yo me quedo, pastor, con esta última parte, ¿no? Amar a Dios con todo el corazón. Que cada uno estemos dispuestos a ser fieles a Dios. Y que en medio de la controversia de la vida que tengamos, no te olvides que Dios tiene la autoridad y que Dios va a suplir cada necesidad en tu vida, va a restaurar el templo de tu vida, porque Él es el único Dios verdadero a quien debiéramos de servir. Gracias, Pastor, y también apreciamos y agradecemos la presencia del Pastor Antonio Gil. Muchas gracias por habernos acompañado, Pastor. Gracias, Pastor Enoch, gracias, Pastor Juan José, y gracias a nuestros amigos, porque pues los que vemos y escuchamos sus programas semana tras semana, nos deleitamos en ella. Estoy seguro que nuestros hermanos lo hacen cada semana, y gracias por la invitación de esta semana. Bueno, yo me quedo con la manera, la forma como Jesús enfrentó a estas personas que lo trataban de acorralar y que trataban de hacerlo caer. Jesús estaba bien seguro de lo que Él era y del propósito de su venida. Y nada ni nadie lo iba a hacer tropezar. Para nosotros esa es una gran lección. En el caminar hacia la patria celestial, vamos a encontrarnos con familiares, con amigos, con compañeros, que van a tratar de meternos zancadilla, va a tratar de desviarnos, que van a tratar de hacernos sentir que estamos mal. Y van a entrar en controversia con nosotros, con la palabra de Dios, con nuestras creencias, con nuestras formas. Jesús enfrentó a estos líderes, Jesús enfrentó a estas personas, y solamente les respondió con un escrito está. En todas las vemos que les respondió con un escrito está. Y lo hizo de una manera tan sagaz, pero a la vez con tanto tacto, que no pronunció palabras que pudieran incluso afectar su vida espiritual. La sierva del Señor dice que algunos de estos escribas, sacerdotes, fariseos, saduceos, no en ese momento, pero después, posiblemente en esos bautismos de 3,000, de 4,000 que habla Hechos, algunos de ellos se bautizaron, aceptaron a Cristo, reconocieron que las palabras de Cristo eran verdad, eran la palabra de Dios, porque Jesús nunca los humilló. Aunque les decía hipócritas, ¿verdad? Pero Jesús nunca los humilló a tal grado de que sus palabras fueran para destruirlos, sino su manera de responder era para salvarlos también a ellos. Y yo me quedo con ello, yo me quedo con que nosotros al responder, cuando alguien nos quiere entrampar también, primeramente con un escrito está, y segundo pedir que las palabras salgan de la boca del Espíritu Santo, para que no sea un hablar nuestro, sino que sea una manera de poder salvar a otros también.
Muchas gracias, pastor y hermanos queridos. Permítanme concluir leyendo el pensamiento del libro El deseo de todas las gentes, página 336 y 337, que aparece en la sección del viernes en nuestra lección. Vean qué declaración tan extraordinaria. El acto de Cristo de maldecir el árbol con su propio poder había creado, el acto de Cristo de maldecir el árbol que con su propio poder había creado, se destaca como una amonestación a todas las iglesias y a todos los cristianos. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no entienden lo que constituye servir a Dios. Planifican y estudian para agradarse a sí mismos. Solo obran con respecto al yo. Para ellos el tiempo solo tiene valor en la medida que se les permite juntar para sí. Este es su objetivo en todos los asuntos de la vida. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe realizarse un servicio abnegado. Los designó para ayudar a sus semejantes de toda manera posible. Pero el yo es tan enorme que no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para el yo son como la higuera, que tenía mucha apariencia, pero no llevaba fruto. Observan las formas del culto, pero sin arrepentimiento ni fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esa vana pretensión. Declaró que quien peca abiertamente es menos culpable que quien profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Qué tremenda declaración, hermanos. A manera de conclusión, que el Espíritu Santo nos guíe, nos dé entendimiento y nos permita conducir nuestra vida de manera tal que agrademos a Dios y seamos útiles en el servicio a la humanidad para su honra y para su gloria. Muchas gracias por habernos acompañado, gracias por haber estado con nosotros, que el Señor les bendiga y nos encontramos en la siguiente ocasión.